Continuamos la sesión de las octavas jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales y esta tarde nos acompaña la doctora Juliana Martínez con una conferencia que nos va a estar acompañando, transmitiendo desde Argentina y que se denomina Más allá de la democracia y la globalización, arquitecturas y trayectorias universalistas en la política social. Posterior a la presentación de Juliana, vamos a dar el espacio para los comentarios y preguntas que ustedes tengan y vamos a tener los espacios separados para la discusión y luego tendríamos la ponencia del máster Kun con la ponencia una discusión sobre la universalidad costarricense, la incidencia de la inmigración nicaragüense en los servicios de salud. Entonces, bueno, Juliana ya se dieron cuenta, nos acompaña vía Skype. Puede que tengamos algún problemilla con la conexión, pero bueno, presentarles a Juliana, que es compañera acá en el instituto. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de Pittsburgh y profesora asociada del instituto y de la Escuela de Comunicación Colectiva. Investiga sobre regímenes de bienestar y de política social y sus procesos de formación e implicaciones en relación con la desigualdad socioeconómica y de género. Recientemente ha sido profesora Fulbright e investigadora visitante en el Instituto Kellogg para los Estados Internacionales en Estados Unidos y la Red de Desigualdades en Alemania. Actualmente está llevando su trabajo de campo en el Cono Sur y por esta razón vamos a tener su presencia virtual en la medida de lo posible. Sí, disculpen, ella es docente en la Escuela de Ciencias Políticas. Ya te presentamos y funciona de acuerdo a minutos, así que trataré de ser breve. Sí, dale. ¿Arranco? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia y todos para poder compartir el espacio con Kun y no agregar demasiadas ideas. Me voy a enfocar en el componente de democracia y a dejar el componente de globalización para otro momento. Este documento al que me voy a referir es parte del artículo que Diego Sánchez Sancochea y yo estamos elaborando, que se llama Más que solo democracia, la construcción de universalismo en la política social en el sur. Partimos de la idea de que el universalismo está en el debate político y académico global por muy diversas razones. Instituciones como el Banco Mundial, que hasta muy recientemente ponía todo su énfasis en el combate a la pobreza, está planteando un compromiso con el acceso a la salud como un derecho universal de todas las personas. Otras instituciones, como la Organización Internacional del Trabajo, en los últimos años plantean como herramienta global la servicios de protección social, el acceso universal a la salud, es un planteo de la Organización Mundial de la Salud y en general en torno al debate post 2015 el universalismo ha sido un tema fuerte de debate tanto en cuanto a su incorporación como en cuanto a cómo definirlo. Paralelamente tenemos una discusión global sobre lo que sería el crecimiento de la clase media en el mundo y su pasaje de casi de 1.9 billones de personas a casi 5 billones de personas en los próximos 20 años y la fragilidad que estos nuevos sectores medios tienen frente a cualquier vaivén macroeconómico y frente a la necesidad de contar con servicios que no dependan solo del bolsillo y que por lo tanto pongan permanentemente en riesgo, de una movilidad social descendente. Entonces, en este marco, tres razones dentro de las muchas razones que se escriben para hablar de universalismo es, primero, la idea de que las medidas universales tienen mucha mayor capacidad
capacidad redistributiva que las que no lo son, en gran medida porque generan coaliciones de clase y permiten que unos sectores le presten poder político a otros y que eso se refleja directamente no solo en la cantidad de los servicios, sino también en su calidad. Una segunda razón es la fluidez de la pobreza, ya que este dibujo está tomado de un libro que se llama A una enfermedad de la pobreza, de Krishna. La fluidez de la pobreza que hace que realmente el tratar de dirimir quién es y quién no es pobre se vuelva un intento banal que muchas veces consume más recursos que se deberían estar utilizando para que llegue a las propias personas. Y en tercer lugar, una discusión importante sobre cohesión social y qué tipo de política social ayuda a construir una sociedad versus varias sociedades que no se tocan. Estas son tres de las muchas razones que en el mundo político y también académico se argumentan como razones para volver la mirada sobre el liberalismo como un ideal normativo de la política social. Claro que este debate está atravesado por lo que podría ser un medio vaso lleno y medio vaso vacío, ¿no? Del lado del medio vaso lleno, la vuelta de escena del concepto; del lado del medio vaso vacío, las tensiones sobre qué asegurarles a quiénes, y el riesgo de que se esté alimentando un dualismo entre que sea universal para todos y que se mantengan dos carriles de acceso entre quienes tienen dinero del bolsillo para poder acceder al mercado y quienes no tienen, entre comillas, más remedio que depender de los servicios sociales. Este debate sobre qué asegurarle a quiénes y cuándo es un debate que atraviesa regímenes de bienestar en la región, regímenes de política social. Se ha expresado muy fuertemente al momento de la definición del Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay, que es la principal propuesta electoral en materia de política social del candidato de la izquierda, Tabaré Vázquez. Se expresó durante el gobierno de Mauricio Funes a la hora de crear el Sistema de Protección Social Universal. Estuvo en el debate técnico, tal vez no tanto como ciudadano, pero sí técnico, a la hora de crear la Red Nacional de Cuido, con lo cual vemos que países con distintos tipos de política social, de inversión social, están abordando este tema de una y otra manera. El tema es cómo definir universalismo, cómo definirlo académicamente y cómo lo están definiendo los actores políticos, ¿no? Hay una posibilidad que el universalismo es el conjunto de instrumentos que permitieron después de la Segunda Guerra Mundial, a los países escandinavos lograr garantizar derechos ciudadanos a todas las personas a partir de impuestos generales. Esta es una forma de definir universalismo a partir de los instrumentos de política, es decir, impuestos generales como uno de los instrumentos principales permite alcanzar este ideal normativo. Si definimos universalismo de esta manera, hablar de universalismo en el sur del planeta parece casi trasnochado. Es decir, ningún país de renta media, por más bien que esté yendo macroeconómicamente, está en capacidad de hacer reformas fiscales con la anuencia de sus élites que permitan que las cargas fiscales superen el 50% del Producto Interno Bruto, como sería necesario para poder construir este tipo de esquemas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, Diego y yo, es que no es deseable definir el universalismo en función de los instrumentos que permiten construirlo, sino que el instrumento no es un rasgo de los instrumentos, sino que es un rasgo de los resultados de la política pública, siempre pensando en la política pública como un papel central del Estado. Y estos resultados tienen como tres grandes vértices. Es un triángulo equilátero que no se construye de la noche a la mañana y que en la larga duración debe ser un triángulo equilátero, generalmente no comienza así, definido como lo plantea la literatura. Y con equidad de los beneficios, de manera tal de que la cobertura masiva y la suficiencia no sea solo para unos pocos, sino para el resto de la población. Donde se diferencian las visiones ideológicas sobre el universalismo es en torno a suficiencia y equidad, porque donde hay acuerdos en las coberturas masivas y a donde hay desacuerdos es en la suficiencia y en la equidad, porque supone repensar servicios de manera inequitativa. Entonces, esto puede ser muy lindo de decir. La pregunta es si es posible construir este tipo de esquemas, si se ha construido, cómo se puede construir de acá para adelante.
En el libro nuestro nos enfocamos en dos sectores de política, en el caso de salud, que es el principal que miramos, y luego tomamos tensiones como le llamamos un caso sombra, pues que es una manera metodológicamente hablando de resolver qué de lo que encontramos para los servicios de salud puede viajar cómodamente de un sector de política a otro, versus ser específico el caso de salud, pues nuestro. Una literatura que pone mucho énfasis en el papel del régimen político, en particular de la democracia, como el tipo de régimen que admite dos cosas, que a partir de un umbral que Stephen y Hubert argumentan desde 20 años, la democracia empieza a reflejarse en más redistribución, y también el acceso de los partidos de izquierda o partidos progresistas de centro izquierda, pues que tienen en su agenda electoral este tipo de políticas. En general, esta es una literatura que su variable dependiente no es el universalismo, sino que es la magnitud del gasto social, la composición del gasto social y el grado del gasto social hacia la sociedad más equitativa. Por eso nosotros pues lo que queremos colocar es una variable dependiente distinta, que es pues, un tipo de arquitectura de manera de usar el gasto y de manera de utilizar la inversión social. ¿Por qué? Nosotros estamos argumentando que aunque la democracia es muy importante, la democracia no necesariamente lleva al universalismo, y de hecho la mayoría de los países de la región que han tenido continuidad democrática durante mucho tiempo, que lamentablemente no son muchos, pero hay ejemplos, no ha construido universalismo. Uruguay es un ejemplo de un país que en salud, pero también en pensiones y en otras políticas sociales tuvo democracia hasta los años 70 y sin embargo construyó sistemas altamente fragmentados, tanto en cobertura como en suficiencia como en la dimensión de equidad. Entonces, si la democracia es una condición que puede ayudar, pero no es suficiente, ¿qué más se necesita? Lo que nosotros estamos planteando es que, entendiendo el universalismo como resultado de políticas, tenemos que mirar qué está pasando con un eslabón perdido entre las condiciones macro, que pueden ser macropolíticas o macroeconómicas, y los resultados de la política, que pueden ser más o menos universalistas. Entonces nos enfocamos en las arquitecturas que definimos como una combinación de instrumentos que en su conjunto, más que por separado, definen el ADN de la política social. El concepto de arquitectura ha sido utilizado por otros autores como Filgueira, pero ha sido utilizado asimilado al régimen de política social en su conjunto. En nuestro enfoque, la arquitectura es algo mucho más específico que tiene que ver con instrumentos relacionados con 5 dimensiones que toda política debe resolver, que son el tema de quién accede, quiénes acceden a él, por qué a lo que existe, quién financia, o sea, quién paga y cómo paga, cómo se destinan los beneficios, qué tan amplios o restringidos son, quién presta los servicios públicos, si son actores públicos propiamente dichos o intervienen actores privados, si son actores privados, si son con o sin fines de lucro, y cuál es el papel de las alternativas de mercado que por fuera, entre comillas, de la política social están disponibles. Y decimos que el tema central a ver es en qué medida estas arquitecturas alcanzan mayores grados de unificación o de fragmentación. Es decir, que a mayor unificación de la manera en que los países resuelven acceso, financiamiento, beneficios, prestaciones y regulación de la alternativa de mercado, más probable
5 dimensiones de la arquitectura, lo que nos va a explicar si el triángulo es más equilátero, más isósceles, etc. Una de las cosas que nos resuelve esta manera de pensar el tema del universalismo es salir de la ultra debatida tensión entre universalismo y focalización que muchos de los gobiernos de la región están tratando de abordar, porque en este esquema la focalización es un rango del instrumento que puede ayudar a mayor unificación o a mayor fragmentación. En cambio, el universalismo es un rasgo del resultado de la arquitectura. Entonces, lo que nosotros planteamos es que estas arquitecturas generan procesos y dinámicas de largo plazo. O sea, tienen resultados de corto plazo, que son como una foto que permite saber a quién le está yendo mejor en términos de cobertura, suficiencia y equidad. Pero también generan procesos y dinámicas políticas de mediano y largo plazo que permiten afianzar esas tendencias o vulnerarlas. Con esto queremos decir que a veces decisiones que en el corto plazo pueden ser muy buenas, por ejemplo para la cobertura, pueden ser muy malas porque generan accesos fragmentados y por lo tanto actores con intereses contrapuestos. O sea, en este esquema, las coaliciones de actores y toda la dinámica política de actores en torno a la política social constituye una variable independiente y las arquitecturas son otra variable independiente en la que interactúa con los actores llevando a distintos resultados. Para analizar esto empíricamente, nos enfocamos, en el libro tenemos dos partes, una parte comparada y una parte en la que nos enfocamos en Costa Rica. En la parte comparada nos enfocamos en 4 países que son potenciales candidatos a haber alcanzado resultados universales en salud y en pensiones. 3 de estos casos, Mauricio, Uruguay y Costa Rica, están discutidos en el libro sobre socialdemocracia en la periferia de Sandbrook, Edelman y otros autores. En este libro, si bien se toma Mauricio y Costa Rica, no así Uruguay se resalta como uno de los países que podría haber sido elegido. Y Corea del Sur porque es un país que viene experimentando un proceso de transición democrática en los últimos 20 años y en el cual la política social ha adquirido una centralidad, una centralidad importante. Entonces, al ver estos países que la literatura dice deberían tener condiciones por inversión, por institucionalidad, etcétera, para construir universalismo, podemos analizar cómo los instrumentos de políticas se combinan para alcanzar distintos resultados. Muy sintéticamente, para darles algunos elementos y cerrar, lo que podemos ver es, en el capítulo 3 que le mandé a Rocío, vemos los resultados presentes de las arquitecturas y en el capítulo 4 vemos la trayectoria histórica, la arquitectura fundacional y las sucesivas correcciones que se han hecho en los países hacia mayor fragmentación o hacia mayor unificación. Y vemos que tanto en contextos democráticos como en contextos autoritarios puede haber de los dos tipos. Y como aún en presencia de partidos progresistas puede haber retrocesos hacia mayor unificación. Muy sintéticamente, en el caso de Uruguay, se pueden ver avances, pero muy lentos, por una alta fragmentación inicial con presencia privada, sin fines de lucro. Ahí vemos cómo la presencia privada de la prestación pública, el hecho de que sea sin fines de lucro, aumenta los márgenes de acción frente a la prestación con fines de lucro. En el caso de Corea del Sur vemos avances muy lentos porque en el momento inicial en el que el Estado se vuelca a querer introducir reformas pro unificación, hay una alta presencia privada con fines de lucro que complica y complejiza muchísimo el avance hacia mayores grados de unificación de la arquitectura. Vemos el caso de Mauricio, que es súper interesante porque tiene todos los instrumentos a la escandinava, pero con una alternativa de mercado muy fuerte desde el puro principio, que desde el principio inhibió, o sea, permitió alta cobertura, pero bloqueó suficiencia y equidad, por ejemplo, a través de la doble práctica, que en Costa Rica es hoy un problema, pero que en Mauricio es un problema desde los años 50, cuando se funda su arquitectura. Y finalmente el caso de Costa Rica, que es de los 4, la arquitectura más unificada desde el inicio, aunque con instrumentos, entre comillas, inadecuados, con instrumentos contributivos. El caso de Costa Rica, lo analizamos en mucho detalle, toda la segunda parte del libro, y tratamos y argumentamos
el caso de Costa Rica es interesante porque si hubiéramos mirado el sistema en los años 40, la cobertura del 15% de la población económicamente activa, si hubiéramos valorado el universalismo en ese momento, hubiéramos dicho que tenía una cobertura baja y problemas de suficiencia y de equidad importantes. Pero tiene los incentivos desde el principio para que a los que están adentro les sea importante incorporar a los que están afuera, lo cual genera un sistema de incentivos totalmente distinto al resto de los sistemas contributivos, donde los que están adentro no tienen ningún interés en que se incorporen los que están afuera, porque los que están afuera generalmente son de menores ingresos, y en el caso de Costa Rica los que quedan afuera son precisamente los de más ingresos, y se generan incentivos, zanahorias para sucesiva incorporación. Pero también porque por la capacidad en un momento del tiempo que pudo no haberse dado, y tratamos de decir cómo median decisiones el papel de la arquitectura en los cambios de los 70, porque si no hubiera mediado la creación de un mecanismo potente de financiamiento del acceso no contributivo, el sistema de salud y también el de pensiones en Costa Rica hubiera sido mucho más parecido a los del resto de la región. Entonces, la incorporación de la población de mayores ingresos tiene lugar simultáneamente a la incorporación de la población sin ingresos. Y eso le da una vuelta de tuerca de unificación del acceso de los beneficios a los mismos proveedores de servicios que en otros países de la región no tiene lugar. Y también explica, y en eso es lo que tenemos todo un capítulo de discutirlo, pues la permanencia y la profundización de la unificación, aún con crecimiento de la doble práctica público-privada, que es pues la principal amenaza que el sistema tiene, que en el caso de Costa Rica muestra es que no se puede discutir la arquitectura de lo público sin dar un lugar dentro de las instituciones de análisis a lo que en principio se plantea como privado aparte de lo público, porque está en una interacción muy grande con lo público permanentemente y puede ser el principal factor de fragmentación de la sociedad. Qué raro, no sé qué está pasando, lo siento mucho, no me había pasado, pero ya voy a terminar. Sí, pero en el mes. Así lo ocupamos. Que a través del caso de Costa Rica vemos con mucho más detalle. ¿Me escuchan? Sí, sí. Tanto el resultado de corto plazo como el resultado de largo plazo, en donde la arquitectura como variable independiente interactúa con actores y reglas del juego, fortaleciendo o inhibiendo mayor unificación. Entonces, para terminar, pensamos que este análisis tiene un rendimiento, tanto académico como posiblemente para analizar márgenes de acción de distintos países, incluso distintas unidades de análisis, que pueden ser comunidades, estados subnacionales, tienen, para mejorar sus resultados presentes y sus trayectorias históricas, ¿no? A modo de conclusión, nosotros no estamos diciendo que las arquitecturas sean el factor determinante, pero sí que constituye una variable independiente en la cual hay que pensar más seriamente en tanto combinación de instrumentos. Muchos de los debates en torno a universalismo tienden a enfocarse en una de sus dimensiones en detrimento de otras, y puede ser que los márgenes de acción en distintos contextos, que las batallas principales tienen que ver con unas dimensiones más que con otras. Entonces, pensar la combinación y cómo eso se refleja en resultados más o menos universalistas puede ser muy útil. Y entonces, el reto principal es plantearse, crear arquitecturas que, logrando más o menos resultados en el corto plazo en materia de cobertura, que es lo que a los gobiernos, y en particular a los gobiernos progresistas, más les interesa, porque finalmente es lo que más se refleja en la construcción
cuestión de apoyos electorales. El tema es que puede haber decisiones que en el corto plazo son muy beneficiosas, pero que en el mediano y largo plazo están fortaleciendo accesos estratificados y por lo tanto inequidad, que luego se reproducirá cuando, en ausencia de estos gobiernos progresistas al frente de los poderes ejecutivos y con mayorías legislativas. La idea es que en los países que se ha construido mayores grados de unificación de la arquitectura, esa arquitectura tiende a sobrevivir, a reproducirse aún en ausencia de gobiernos que lo fundamenten. El caso de Costa Rica es interesante porque, digamos, con 3 de 4 gobiernos en los años 90 y 2000 que explícitamente se manifestaban a favor de un papel muy central de lo privado en materia de seguridad social, el cambio es mucho más lento de lo que se hubiera esperado, pues con un entorno internacional favorable a un papel mayor del mercado. Y eso, bueno, lo que nos plantea es tener más cautela frente al énfasis exclusivo en coberturas para poder aprovechar la consolidación democrática que la región vive, la presencia de gobiernos progresistas en buena parte de la región y un entorno internacional que hoy es favorable a estas ideas, que mañana no lo sabemos, pero que hoy nos brinda una ventana de oportunidades útiles en esta dirección, ¿no? Gracias. Bueno, continuamos. Voy a hacer el comentario, vamos a abrir el espacio seriamente para Juliana, que además tiene que irse en un momento. Voy a hacer referencia a algunos de los puntos más relevantes de su ponencia y algunas tal vez preguntas que estaría incluyendo en el comentario. Juliana y Diego discuten la universalización de la política social en tanto posibilidad de cobertura y prestación equitativa de servicios de calidad en salud como derecho para todos, y lo centran en la importancia de considerar la arquitectura de la política, una arquitectura que permita resultados universales a largo plazo en cuanto a cobertura, solidaridad efectiva, suficiencia y equidad. Destacan cómo ha tomado fuerza en países del sur, podríamos decir más bien cómo resurge la defensa de su aplicabilidad en países como Costa Rica, que han destacado de ser un país con mejores resultados en la aplicación de la política universalista, al menos en materia de seguridad social. Ahí quizás me surge la inquietud de si tendríamos que hablar de nuevas tendencias en estos países o como en el caso nuestro, o de que estamos en un periodo de revisión, reforzamiento y defensa de experiencias efectivas sin duda que deben sostenerse y mejorar. Y a propósito de las resistencias en los 3 gobiernos o la lentitud con la que se avanzó en otras medidas en los gobiernos que acababa de mencionar, me parece muy atinado que destaque la importancia de los vínculos ausentes entre las instituciones democráticas. Esto esclarece que la política tiene una ruta basada en principios que nos permitiría entender que la financiación es fundamental, pero no única, determinante en los resultados. Ciertamente las decisiones locales o a nivel de país en cuanto a determinar el sujeto de derecho, el acceso y la calidad de un servicio puede no resultar universalista. Creo que se le cortó. Voy a parar porque si no, no tiene cómo comentar cómo nos funcionó la tecnología esta tarde. Vamos a continuar con la ponencia de Kuhn, que se denomina una discusión sobre la universalidad costarricense, la incidencia de los nicaragüenses en los servicios de salud. Kuhn es compañero acá en el instituto, tiene una maestría en estudios del desarrollo, con economía del desarrollo del Instituto Social Studies en Rotterdam, Holanda, donde actualmente realiza sus estudios de doctorado. Es becario del programa Settling into Motion de la Fundación SAFE y es investigador de acá y docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Su investigación se enfoca en las relaciones entre la migración y la política social y los regímenes de bienestar en América Latina, desigualdad y pobreza.
Bueno, muchas gracias. La verdad que sigue siendo increíble que uno pueda estar en Argentina intentando, a pesar de la mala conexión, que lástima que no sé yo, pero... yo voy a empezar con una pequeña disculpa porque en el programa yo aparecía primero en una mesa sobre la equidad en salud, entonces yo iba a presentar un artículo que había escrito para un libro que va a salir con Carlos Sandoval, el editor. Y ahí trata un poco de la incidencia de la inmigración nicaragüense en los servicios de salud. Es muy empírico y no tiene mucha discusión sobre el universalismo ético, digamos. Pero ahora que me pasé de mesa por cuestiones de vacaciones que había pedido que no me acordaba porque la había hecho en enero, pues ahí como que me puse la meta de pensar un poco el universalismo, aunque no creo que sea así de profundo como lo han hecho Juli y Diego. Pero bueno, ahí, ese es el nuevo Banks, no sé si lo vieron ya, salió creo que ayer, entonces de una vez lo usamos. Voy a hablar un poco de política social universal, muy brevemente porque Julio ya lo tocó mucho, y después vamos a hablar un poco de la dimensión de migración, que yo creo que agrega una discusión bastante interesante. La política social. Bueno, nada más agrego, por el cambio de mesa también va a ser como una mezcla de temas, dos temas que es medio incómoda, entonces van a notar como que me trato de meter en ese tema de política social universal a través de un análisis de datos que tal vez queda medio dark, pero vamos a ver. Política social. Son intervenciones públicas que tienen como objetivo evitar que personas sufran una disminución de sus ingresos y oportunidades de vida. Pero al mismo tiempo son ejercicios políticos, ¿no? Porque ellos definen quiénes están adentro y quiénes están afuera. Ejercicios de democracia, integración, segregación, porque forma la institucionalización de los derechos de la ciudadanía. Entonces ahí viene la gran pregunta: ¿para quién? ¿Para quién es la política social? Y ahí depende mucho el principio o la idea que forma como el enfoque dominante del modo de prestación. Entonces tenemos universalismo versus otras formas de prestación de servicios, pero lo que más importante guía el universalismo es el principio de que las personas en la misma situación deben ser tratadas de la misma forma, es decir, que no todo el mundo va a tener acceso a las mismas políticas sociales, pero si estamos, por ejemplo, en la tercera edad, todo el mundo va a tener el derecho a la misma política social. Ahora, la literatura establece varias ventajas de esta forma de prestación de servicios sociales sobre otras, y básicamente es que la clase media está involucrada, hay una alianza de clases, entonces tienen a apoyar programas sociales y hay una alianza entre clases, como ya dijo Juli, y también hay estudios que demuestran que hay más impacto sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad. Encontrarse con la focalización que refuerza más la estratificación social. Ahí estamos hablando de un principio que guía la política social. No es decir que en sistemas de política social universales no puede haber focalización. Si el modo dominante de prestación social es focalización, ahí sí vemos que hay mayor estratificación social. Y la clase media no se involucra en los arreglos sociales, ¿no? Bueno, entonces si vamos a esa definición de políticas sociales universales que proponen Julián y Diego, es aquellas que alcanzan a toda la población con transferencias generosas, similares y servicios de alta calidad. Ahí ya podemos cuestionar un poco al universalismo tipo, ¿no? Aquí tenemos la cobertura de la política social si alcanza a toda la población. Esos son datos del INEC del 2011, el censo. Y vemos que, pues, no toda la población, pero una gran parte, más o menos, un poco menos que el 90% tiene algún tipo de cobertura. Interesante detalle es que ahí lo que hace el sistema de protección social o de seguro social universal en términos de cobertura es el seguro familiar, ¿no? La parte indirecta. Y eso ya es una discusión polémica en cuanto a la población inmigrante, porque esa forma de aseguramiento ya prácticamente no existe por los requisitos que piden en términos de tener un estado migratorio irregular. Entonces, ya desde esa entrada va a costar mucho tener
una cobertura universal para la población inmigrante, ¿no? Pero un problema mayor es la calidad. Bueno, ya Julio habló, entonces no quiero extenderme mucho, pero bueno, ese 13% que no tiene seguro en Costa Rica, pues representa 505,000 personas, ¿no? En términos de calidad vemos, bueno, hay casos también en educación, donde vemos que hay problemas de calidad graves, que 46% de las personas en secundaria no se gradúan. Bueno, y en salud también, recortes en suministros básicos, aumentos en la lista de espera, en satisfacción, etc. Y al mismo tiempo un problema de equidad, que es la otra dimensión del universalismo, donde vemos un aumento enorme en el gasto privado en salud. Y agregando un poco a lo que habló Jul de la clase media, que tiene que estar a bordo, pues vemos una polarización de la clase media en Costa Rica, lo cual podría representar un problema grave para el futuro del universalismo. Ahora, como ya estamos tarde y tenía como dos estrategias para mantener el interés, uno es hacerlo breve, pero no lo logro porque lo hice 2 veces como práctica, una vez era 30 minutos, una era 23. Entonces yo hice otra estrategia sin comprar fotos que nada que ver con la presentación, pero de mis hijos, así que algo van a poder hacer viendo la presentación. Bueno, agregamos la dimensión de migración. El universalismo no es una condición suficiente para asegurar el acceso a la política social por parte de los inmigrantes. Eso lo ha trabajado también Mauricio en su tesis doctoral de 2012, que ha sido un gran insumo para mi trabajo, y que hay como dos, bueno, es una generalización enorme, pero desde la sociología, desde la economía se habla de ese tema, y desde la sociología se habla sobre todo que la mayor diversidad en general y la migración en particular representa una amenaza para el universalismo porque dictan los fundamentos de solidaridad. Y el Estado no puede tener todas las demandas y al mismo tiempo tener ciudadanía universal con reglas que no consideran las diferencias en una sociedad, pues podría más bien aumentar desigualdades, algo que también mencionó Jul. Y desde la economía se conceptualiza esa idea de más bienestar, ahora vuelvo a eso. Entonces, nos preguntamos, ¿son los estados por naturaleza inclusivos o exclusivos para la población inmigrante? Y hay básicamente 3 posiciones. Hay aquellos que dicen que es inevitablemente exclusivo porque más bien tiene que proteger ese privilegio del ciudadano, ¿no? Y la otra posición es que son inclusivos, y es un argumento globalista donde hay más bien una idea de que la ciudadanía se ejerce y administra más y más como de manera transnacional, ¿no? Entonces los derechos humanos anulan los tipos de distinciones que hace la ciudadanía con los ciudadanos y eso afecta la soberanía del Estado. En otras palabras, hay una devaluación del concepto de ciudadanía. Y dentro de esa vertiente, tal vez, hay países con políticas sociales universales y generosas que tienen, según algunos autores, más incentivos para integrar a la población inmigrante porque no hacerlo implica altos costos para el sistema universal y solidario, ¿no? Y hay una tercera posición que son las nuevas formas institucionales de exclusión, es decir, el Estado es bastante inventivo y puede hacer como nuevas reglas a pesar de derechos humanos y normas, marcos normativos internacionales. Entonces buscan como otras formas y ahí hay como la idea de shifting up, shifting down, shifting out. Entonces donde se delega una parte de la responsabilidad de por ejemplo, la política migratoria. Por ejemplo, el shifting down sería bajar como los niveles donde se hace la política migratoria, el control migratorio a gobiernos locales, por ejemplo. Entonces ya queda más difícil para esos marcos normativos de tocarlo. Y yo digo que también hay un proceso de shifting in, donde hay como una delegación de responsabilidades hacia otras instituciones del Estado que inicialmente no tienen nada que ver con el control migratorio, pero donde como que se forman parte de la política migratoria. Entonces ese para mí es el caso de Costa Rica, donde hay
digo yo, un shifting de política migratoria. No me quiero como quedar mucho aquí porque se ha hablado mucho, Mauricio lo habla, también está, bueno, Carlos Sandoval lo ha tocado mucho, también el tema, ¿cómo se llama? Kate Furat, que estaba aquí también, ha hablado mucho de eso. Básicamente, las reacciones políticas ante la crisis económica del 2008, la crisis de la caja del 2011 y voces insistentes del chauvinismo del bienestar han sido como limitaciones al acceso a la salud de la población migrante. Y hay dos hitos importantes: de la Ley de Migración 2009, donde se establece el seguro social como requisito para la regularización, y con el endurecimiento de políticas de la caja a partir del 2011, donde existen varias comunicaciones internas, y una de las cuales se establece el seguro como requisito para el seguro de la regularización. Y eso es muy interesante porque pasa siguiendo una solicitud de la Dirección de Migración. O sea, ellos contactan a la caja, dicen: mira, ustedes tienen una serie de requisitos para tener seguro, pero nosotros queremos que agreguen una más. Entonces, muy clara la comunicación interinstitucional, ¿no?, donde se pone la caja como un mecanismo de control migratorio interno. Bueno, ¿qué podría motivar ese tipo de reacciones políticas? Ahí quisiera enfocarme un poco más. Bueno, yo creo que en parte es la idea de Costa Rica como un imán de bienestar, es decir, una idea de sobre-representación de inmigrantes en las políticas sociales, y que son más propensas a hacer uso de los servicios sociales, y una motivación que las políticas sociales podrían motivar la migración en sí. Y hasta el momento se ha conceptualizado mucho el tema migratorio internacional como una migración laboral, ¿no? Y yo no lo estoy cuestionando, pero estoy viendo si hay otros factores que podrían formar parte de la explicación. Esa idea de nuestros beneficios solidarios y universales como atracción para otros. Entonces hicimos una serie de entrevistas con funcionarios de la caja y de la Dirección de Migración, y ahí hablamos de percepciones. Ese es Luqui, mi hijo, que acaba de cumplir un año. Entonces, hablando un poco sobre esa idea de sobre-representación, preguntamos cuánto es el porcentaje de población inmigrante como la incidencia en sus servicios sociales. Entonces, la gente dice 60%, más del 50%, o sea, muy alto. Tengo que ser honesto, pero también hay personas que lo cuestionan mucho, ¿verdad?, toda esa idea de sobre-representación, pero es bastante común que diga que es bastante fuerte, sobre todo en los hospitales en zonas fronteras, ¿no? Entonces, y además vemos mucho esa idea de migración como amenaza. Eso ya está hablado en la literatura. El 75% de los ticos ve a los inmigrantes nicaragüenses como un riesgo para la seguridad social del país, ¿verdad?, y que saturan los servicios, especialmente de salud. Esa idea de la migración, que no es solo laboral, bueno, ahí por ejemplo el director del Hospital México dice, bueno, efectivamente no es solamente laboral, es más, no siempre ganan bien, no siempre están en buenas condiciones, pero saben que si tienen una emergencia pueden accesar a los servicios de la caja, saben que si los hijos empiezan a hacer aquí, pueden empezar a tener educación. Entonces se conceptualiza el universalismo un poco como una atracción, y sobre todo la caja, ¿no?, una seguridad social muy atractiva, de mucho beneficio, y la gente viene aquí por el sistema de la caja. Eso vemos en diferentes entrevistas. Y el paquete, esa institucionalidad que ofrece Costa Rica, se vuelve muy atractivo. Es una persona de alto rango en instrucción de la caja, que no quería que usáramos el nombre, y dice que la gente quiere lo que ofrece el país, ¿no? Pero el problema es que no tienen esa cultura del universalismo y solidaridad. Eso lo dice, ¿no?, que es la bendición del sistema de seguridad social, pero que todos vayan contribuyendo y que, aunque estén sanos, ¿no?, esa es la idea solidaria del sistema, pero ellos vienen y no quieren pagar, también les falta esa sensibilidad hacia la solidaridad y la importancia de contribuir, o sea, ellos no tienen esa cultura, ¿verdad? Y esa es gente que ha incidido en la reforma de la ley migratoria, o sea, es como bastante, a mí me preocupa un poco. Y lo que es muy importante es la visión de ilegalidad, que básicamente estructura la visión del Estado, esa idea
a ver, de que la gente es ilegal incluso si no necesariamente es legal. Ese es un tema que ha trabajado Mauricio mucho en su texto, donde hace un análisis del acuerdo binacional. Entonces la gente dice, bueno, todos son ilegales, pero incluso si tienen residencia o vienen aquí por algún gobierno bilateral. Pero el problema es que esa ilegalidad que se le adscriba a la inmigración se vuelve muy importante en la formación de política, ¿no? Y haciendo ilegítima la demanda de servicios de bienestar. Y forma la base para una percepción de ilegitimidad de la demanda de servicios sociales de la caja. Porque son los problemas. Eso no tiene mucho que ver con, pero sí lo quería mencionar porque me pareció como muy fuerte. Dijo un señor en migración, en la dirección de migración, que ha formado parte de la reforma, ¿no? Dice, cuando ya habíamos terminado la entrevista, pero seguimos grabando, aunque suena muy feo, pues sé que no puede ser un importador de pobreza. O sea, tenemos que salir también de problemas económicos y sociales del país, que no podemos importar una serie de factores endógenos que nos vienen a hacer la situación más crítica. Hay delincuencia generada por la migración también. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida, es un patrón cultural en Nicaragua. O sea, ese tipo de percepciones es bastante fuerte, viniendo de una persona. O sea, una cosa es que viene de una persona en Ventanilla que ya es problema, ¿no? Porque ahí se hace la política social, pero viniendo de una persona que tiene incidencia directa en un proceso de formación política, pues me parece bastante preocupante. Bueno, esa es Lara. Ahora hablamos brevemente yo sé que ya voy como tocando el tiempo, pero datos de la caja. Sobre esa idea de sobre representación. Ahí lo que hacemos es un análisis de incidencia simple, súper simple análisis. Sacamos datos de la caja sobre el porcentaje de consultas y hospitalizaciones de la población inmigrante en el periodo 2001-2011. Y lo comparamos con el porcentaje de la población inmigrante en la población total costarricense. En esa época más o menos estaba entre casi el 8% y el 9% población inmigrante total. Si vemos el porcentaje de consultas azul y estancias hospitalarias anaranjado, vemos que no llega ni cerca, ¿verdad? No llega ni cerca. O sea, más bien, antes que una sobre-representación, más bien hay una subrepresentación. No llega ni siquiera a representar el porcentaje de su peso en la población total nacional, ¿no? Entonces, ahí ya hay un primer cuestionamiento, pero es muy simple. Entonces, hacemos otro análisis, esos son datos del 2006, donde nos permiten atenciones de urgencia, muy importante que sea de urgencia, ¿no? Y ahí vemos lo que hacemos de la misma comparación. Entonces, así, en el 2006, según el INEC, eran 5.5% nicaragüense. Entonces, vemos donde los azules es el número de diagnósticos. Entonces, vemos, por ejemplo, el sistema de respiratorios a extrema derecha, es donde hay más consultas, más tipo de urgencias, ¿no? Y por ejemplo, el primero es el embarazo y parto, y las barras anaranjadas es el porcentaje de población nicaragüense. Y ahí vemos que sí, efectivamente hay algunos servicios donde hay una mayor representación nicaragüense que su peso en la población nacional. Entonces serían esos, ¿no? que ahora se convierten en rojo. Pero ahí estamos asumiendo que no hay seguro, y lo que demuestran los datos es que el 75% o más de la población inmigrante, por lo menos de esos datos, tenía seguro. Entonces ahí no hay discusión, ¿no? Ahí no hay discusión porque tienen los mismos derechos de cualquier otra persona asegurada. Pero bueno, veamos el embarazo. Esas son otras percepciones del director del Hospital en México. Los pacientes embarazados, y eso es muy recurrente en las entrevistas. Los pacientes embarazadas en su último mes cruzan el país solamente para tener el hijo en Costa Rica y asegurarse como costarricenses tienen todos los beneficios, aunque tengan el parto y una semana después está ya en el lado de Nicaragua. Entonces, bueno, parece que hay una sobrerepresentación, entonces veamos. Lo que sí es importante notar que son urgencias, y ahí el problema es que muchas de esas personas sienten o no los atienden en los EVAIS porque no tienen el seguro, o sienten que no tienen derecho a ese tipo de servicio, ¿no? Entonces el problema es que no tienen controles prenatales muchas veces, mucho más que la población costarricense. Entonces se complica mucho más los partos.
y ahí, eso me explicó una especialista de medicina interna, que dice que eso explica una buena parte por qué entran en urgencia, porque ahí ya de fijo los van a atender y ya son casos críticos, ¿no? Entonces, más bien representa un costo mayor de lo que hubiera sido si los atienden por medio del control prenatal normal. Bueno, esos son datos del 2006, donde comparamos otra vez el peso de población nicaragüense en población total, este año era 6.7%, y los partos intrahospitalarios según nacimiento. Ahí vemos partos vaginales y partos con cesárea. Y vemos otra vez parece que hay una sobrerepresentación. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que en la población costarricense hay una gran parte que busca servicios médicos en el sector privado, entonces ya no entran en esos datos, ¿no? Entonces ahí sería ya menor. Y por otro lado, bueno, lo que empecé a hacer era como construir a partir de esos datos un tipo de tasa de natalidad. Y bueno, si comparamos población total y hacemos un análisis de cuál es la tasa de natalidad, vemos que los costarricenses tienen 14.4 partos vaginales por cada 1000 personas. Las nicaragüenses tienen 39.5, entonces son 2.7 veces más. Eso, bueno, ya podría ser como un argumento, ¿verdad?, de anti-inmigrante, porque sí nos están saturando. Pero yo digo que, y lo mismo para los partos con cesárea, 2 veces más. Bastante impresionante. Sin embargo, yo creo que es una comparación de peras en manzanas, ¿no? Porque la población inmigrante que viene es una población joven que viene a trabajar en edades productivas, pero también reproductivas. Si lo comparamos con una población total costarricense, donde hay muchas personas de tercera edad más y mucho más niños, vamos a hacer una comparación que no es justa. Entonces, hago la comparación solamente con base en la población ocupada. Entonces, ¿cuántos nacimientos hay por cada 1000 personas ocupadas, ¿no? Y ahí vemos que la diferencia se hace mucho más pequeña. 1.6 veces para los partos naturales y 1.2 veces, casi no hay diferencia ya en términos de partos con cesárea. O sea, no es cierto que la población nicaragüense tenga más probabilidad de tener un parto de cesárea en la caja, por ejemplo. Bueno, ahí termino. Yo sé que quedo como medio raro en la parte de los datos con la discusión sobre universalismo, pero para algunas ideas finales. Yo creo que las percepciones de la gente que está en la caja a diferentes niveles y en migración también a diferentes niveles, y los datos que demuestra la misma institución pintan realidades muy diferentes, ¿verdad? Para mí los datos no sostienen esa idea de sobrerepresentación. O sea, habría que tal vez que profundizar un poco más el análisis de los datos, pero yo no veo esa idea de Costa Rica como imán de bienestar, por lo menos en la parte de donde se habla de sobrerepresentación o una mayor incidencia de población inmigrante. En términos de percepciones, bueno, se percibe el universalismo como una atracción y, ¿verdad?, esos servicios generosos que existen, sobre todo en salud y educación. La migración es una amenaza para el universalismo, entonces no queremos que lleguen a nuestro sistema de protección social. Y la ilegalidad, la ilegalidad en sí, esa dicotomía ilegal-legal que se construye en estos discursos, yo creo que hace que se ve la demanda de servicios de salud como ilegítima, que no tienen derecho a ese tipo de políticas. Y creo que esa combinación de percepciones parece motivar reacciones políticas que hacen una construcción de barreras alrededor de los recursos del bienestar, ¿no?, limitar el acceso en los diseños de políticas. Entonces, a nivel de diseño de políticas tenemos como limitantes al acceso. Pero si vemos la política social, la parte hecha de la ventanilla, o sea, la operacionalización, y ahí vemos muchos recuentos de discriminación y xenofobia, y esa idea de que es ilegal incluso si la persona está en condiciones regulares, pues ahí también hay como limitantes al acceso, ¿no? Entonces son por dos lados, por el lado de
formación de política y el lado de la operación. Y entonces yo digo que el universalismo, por lo menos para la población migrante, no aplica ni en percepción de ambas partes, de la gente que hace política o lo ejecute, o de la persona migrante en sí, porque siente que no tiene ese derecho y tiene mucho miedo de acercarse a ese tipo de instituciones, incluso si tienen el seguro. Y vemos, ahora estamos haciendo grupos focales y vemos muchas prácticas de mercantilización de servicios, por ejemplo, de medicinas, que la gente, a pesar de tener seguro, va a la farmacia, porque no se quiere complicar con ese sistema tan complicado y tan xenofóbico, ¿verdad? Entonces va así al mercado, ni en la práctica. Entonces yo les pregunto más bien, porque no tenía una la respuesta, ¿qué es la política social costarricense universal? Y si es así, ¿sería un universalismo como idea o principio que guía la política social, o más bien, como dice Jul, como resultado en términos de cobertura? Muchas gracias. Muchas gracias, Kun. Tal vez partiendo de esta última pregunta que nos has compartido, a mí me parece particular de que en este caso, en la ponencia, Kun se aproxima al discurso y a esa lógica de uso y abuso supuesto de las personas migrantes nicaragüenses respecto a los servicios de la caja. Él en el artículo cita a Feix, quien discute la construcción y la movilización de fronteras en torno a las cuestiones de distribución de los recursos del estado de bienestar, y da una discusión en relación con precisamente cómo se utilizan los criterios, en este caso, del abuso, de la sobrerepresentación de población, en este caso nicaragüense, para adjudicar a factores que están referidos y que coinciden con el periodo en particular de la crisis de la caja en este país. Y justo haciendo referencia, antes de las personas, los argumentos de las personas que entrevistó, habla de esta afirmación que sigue siendo persistente aun cuando se hagan tantas críticas, de que nada menos que las 3/4 partes de la población costarricense considera que hay una idea persistente de que los inmigrantes nicaragüenses constituyen un riesgo importante para la seguridad social de este país. Y esto coincide con la percepción y la valoración que hace el personal entrevistado en los diferentes niveles. Aquí quizás yo tengo así más bien como varias inquietudes de cómo pensamos en articular y contrarrestar, digamos, los argumentos que están sosteniendo el personal con los datos efectivamente que están dando otra evidencia. Entonces, si por un lado persiste este argumento para explicar la crisis de la caja, sería importante contrarrestar con estas otras cifras y con la situación real y sobre todo con la cobertura que está teniendo la población migrante en relación con los servicios de salud, que más imaginario de este referente es cómo responderían los funcionarios ante las cifras reales de incidencia, por ejemplo, por un lado, pero también ante las mismas trabas que ha generado la última ley migratoria. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene ahora que la población está teniendo limitaciones, que incluso que el mismo sistema se ha puesto una trampa? O sea, con la nueva ley no solo tiene la dificultad de acceder a asegurarse, hay una trampa entre si consigue trabajo primero o se asegura, y si se asegura no puede conseguir trabajo y viceversa, pero que eso ha sido, digamos, afecta a la misma caja, y que serían argumentos importantes de, ¿verdad?, como replantearles o devolverles a estos funcionarios para ver qué consistencia tendrían, y sobre todo en un momento en que
la discusión de fondo en relación con la situación no solo financiera, sino en relación con la prestación de los servicios de esta institución están digamos, con grandes signos de interrogación. Para comprender, hay algo también que te referiste en el artículo, que creo que no lo señalaste acá, cuando haces referencia al imán de bienestar, ¿verdad? Como esa posibilidad, ese estado de benefactor que da como esa garantía de acceso a las políticas, a la seguridad, que ¿verdad? Se suele interpretar como un punto atrayente para las poblaciones inmigrantes. Y que me parece ahí que en relación con el real uso y la confianza, pensando en cómo te referiste ahora de que habría que contrarrestar, o sea, de quién ejecuta y realmente quiénes están accediendo. A mí me parece que cabría pensar en conocer las expectativas y las apuestas de la propia población, referirlo y no sostenerlo este discurso de una institucionalidad nacionalista y xenófoba, porque esto no va a contrarrestar ese discurso. Entonces, al sostenerse solo el argumento que estaban sosteniendo los funcionarios, se estaba dejando por cierto o como posible esa condición. Y particularmente me parece apropiado distinguir el uso y el pago de esta población según las diferencias en relación con el tiempo de residir en el país, la situación laboral y migratoria. Entonces esto nos permitiría como tener más criterio sobre las causas o las vinculaciones que tienen que ver con las posibilidades de que el principio de universalidad esté relacionado realmente con el acceso, la calidad y sobre todo la equidad. Cabría comparar si la calidad, por ejemplo, de la atención es la misma para la población que está pagando y cubriendo las mismas cuotas que un costarricense. Y ahí estaríamos hablando si realmente se cumple ese principio, ¿no? A propósito de la pregunta que había hecho Cindy antes a Julián. Si tienen preguntas, comentarios, hagamos poquitos, pero menos que hagan inquietudes por ahí. Bueno, lo que yo iba a decir, digamos, tiene que ver no solo con lo que expuso Gus, sino con parte de los comentarios que acaba de hacer Rocío. Y es el hecho que, por ejemplo, Gus ponía, ¿verdad?, el aseguramiento como un método de control migratorio, pero al mismo tiempo ni siquiera garantiza que una persona que pueda pagar o que pueda asegurarse acceda a ese seguro, porque entre las personas migrantes que nosotras conocemos en los proyectos que realizamos, parte de lo que dicen es que para acceder al seguro se necesita el permiso de trabajo o se necesita el carnet de inmigración, pero para acceder a esos documentos se necesita el seguro. Entonces las personas están en una espiral en la que no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, y en eso puede pasar muchos meses mientras logran acceder a alguna de las dos. Después está el hecho de que, por ejemplo, lo que comentaba sobre lo preocupante que es que las personas que diseñan esas políticas son muchas veces las más insensibles o las menos informadas. También dentro de los trabajos que realizamos, digamos, hay personas que acusan que, por ejemplo, a veces los subjefes o los directores o las personas, ¿verdad?, que son los tomadores de decisiones son quienes se capacitan, quienes asisten y comparten y firman todo lo que hay que firmar, y eso nunca llega a los funcionarios y funcionarias que atienden en las ventanillas. Entonces, de alguna manera no baja nunca y no se forma un reglamento, no llega a ser un modo exigido de tratar a la población que es usuaria de los servicios, o viceversa, digamos, envían a un funcionario específico que está en la ventanilla
pero ya, y esa persona no puede modificar nada de lo que pasa en la institución más que su propia forma de atender a las personas migrantes. Y el último comentario, no me acuerdo. Muchas gracias por el trabajo, de verdad que nos ayuda a reflexionar muchísimo de este tema. Yo tenía 4 puntitos que quería preguntarte. No entiendo la letra. Bueno, yo recordé mi último. Los comentarios, ya te paso el micrófono. Los comentarios xenófobos, ¿pusiste solo estas frases porque solo de ese tipo salieron o había algún funcionario que tuviera una idea un poquito más aterrizada, balanceada, diferente? Porque si no nos queda la percepción de que todos son unas personas un poco desagradables. Esa es una pregunta. La otra, cuando uno trabaja migraciones, usualmente salen otras nacionalidades. ¿Verdad? Uno está preguntando de población nicaragüense y empiezan a decir que los colombianos, es que los... ¿verdad? También se escucha mucho que el sistema atrae población estadounidense y que, ¿verdad? No sé, percepción sobre nacionalización o qué, que vienen, se aseguran por tiempo para tener acceso a los servicios. Se mencionó, indagaste sobre eso, me gustaría que nos dijeras. Lo otro, quería preguntarte de qué años son los datos, porque no decía en el título, no sabía de qué años estamos hablando, o si hiciste también algunos ejercicios más comparativos en varios años, como para ver también el tema de, por ejemplo, los nacimientos, que serían de las mujeres, ¿verdad? Si lo viste como en varios periodos o estás centrándote en un solo año, porque el periodo. Ya me acordé. La cuestión de la percepción también en el imaginario, más bien de los costarricenses, he escuchado repetidas veces que el costarricense piensa que el nicaragüense lo tiene mejor. No solo lo tienen más, sino que lo tienen mejor. Eso me llama mucho la atención porque, ¿verdad? Los números muestran todo lo contrario y además la realidad es todo lo contrario, ¿verdad? Un poco más, como decía Silvia, desde la experiencia de las personas migrantes, lo que nos cuentan son historias de terror, ¿verdad? Desde mujeres que tienen a sus bebés y les dicen, y como se no tiene papel, le va a venir el pan y se lo va a quitar al bebé. O vea, usted se tiene que quedar limpiando porque no puede pagar esa factura, ¿verdad? Que de una vez se la ponen a firmar. Ese tipo como de violencia, ¿verdad? Que queda en esa relación, ¿verdad? Enfermera, médico, paciente. Es todo un tema, ¿verdad? Que me imagino que el estudio no va por ahí, pero está centrado en esta relación de poder, ¿verdad? Claramente en los discursos se refleja, pero no sé si has pensado en algún momento indagar hacia ahí o si es demasiado para trabajar. Bueno, mi último punto era que sí, estos datos que vos presentás son de fuentes oficiales, digamos, precisamente de instituciones como la Caja o el INECO, y si son tan oficiales, ¿cómo sostienen, digamos, cómo estos señores no conocen esos datos o cuál es el uso que hacen de ellos que hacen ese tipo de comentarios? Bueno, nosotros hemos visto algunos de estos datos en el PAD, ¿verdad? Y ahora viendo de nuevo, yo me pregunto en la línea, en lo que preguntaba Rocío,
cómo poder hacer una estrategia para discutir el uso, de la forma en la que se construye y el uso que se le da a estos datos en coyunturas políticas determinadas, porque a los años, yo imagino que si uno toma estos datos en distintos años y toma el contexto político en el que se difunden o se silencian, no se usan, digamos, se pueden contar cosas distintas a partir más de un análisis más coyuntural, ¿verdad? Pero la idea sería cómo difundir y discutir estos datos, ¿verdad? Pues uno sabe que las oficinas de estadística y demás pueden hacer, lo vemos con los datos de pobreza, depende de cómo se mida, así vamos a obtener un dato, etc. Pero cómo difundirlos y discutirlos con las personas, incluso las personas entrevistadas en la investigación, ¿verdad? Porque finalmente el tema de los derechos pues es todo un discurso y demás, pero cuando se está en una condición de vulnerabilidad, está enfermo, necesita un servicio de salud y la enfermedad lo está creciendo, ahí no hay derecho que valga, digamos, o sea, como discurso, ¿verdad? Entonces, creo que habría que trabajar con esta gente y pensar en algunas iniciativas, tal vez como organizaciones que vengan trabajando el tema. Y lo último que lo discutíamos también en el PAC, la necesidad de que estos datos se piensen desde el tema de género, ¿verdad? Que es un poco lo que, bueno, discutíamos en aquella ocasión, que sugeríamos ya un tema de investigación, ¿verdad? Porque realmente en el tema de, por ejemplo, solo de los partos, ¿verdad? Ya hay un ejercicio de violencia absoluto hacia las mujeres y su condición. Ya de por sí vulnerable la mujer en su condición en esta etapa, ¿verdad? Justamente porque por toda la violencia obstétrica y demás, pero como plantearlo más públicamente, ojalá que la investigación también lleve por esos ámbitos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el trabajo. Sin embargo, me queda una duda de qué significa eso la universalización de los servicios de la salud acá en Costa Rica, ya que yo creo que estaban dejando de lado el elemento de la Cruz Roja. La Cruz Roja brinda el servicio de atención primaria a barrios urbanos marginales y populares constantemente, y muchas veces es los mismos socorristas de la Cruz Roja quienes hacen este proceso de medición si usted va al hospital o no. Y muchas veces se da esta situación de que hasta en la misma institución se habla, uy, no, en este barrio es de inmigrantes, no vamos a ir ahí porque les duele la cabeza, ¿verdad? Entonces, como también esta situación no solamente se da en la caja, sino que la Cruz Roja como organización, dentro de su discurso de universalidad, creo que es importante darle una chequeadita a los datos que tienen en la oficina del Comité Central de San José, porque han estado tratando de recopilar estos datos. De hecho, es la Cruz Roja que en muchos casos le da el servicio de transporte a las mujeres plurivivientes así en el último instante, ya que ellas tienen este miedo constante de si van a ir al hospital, si van a ser atendidas, si las van a devolver a la casa. Y bueno, el susto de coco de ellos es para que les va a quitar el chiquito porque no tienen condición de residencia o condición migrante legal, y creo que tal vez sería un punto importante que alimente la investigación. Gracias. No, buenísimo, eso me ayuda un montón para seguir la investigación. Nada más aclaro que estoy todavía en una fase de trabajo de campo y voy terminando más o menos este año. Hemos hecho hemos hecho una serie de entrevistas, hacemos otra, yo creo que voy a terminar haciendo como unos 50 entrevistas, pero yo lo veo como más complementaria a otros procesos de colección de datos donde hemos hecho una encuesta de 400 personas migrantes, 400 personas costarricenses como grupo de control, donde tratamos de
identificar cuestiones que tienen más o menos, aunque siempre es difícil, pero más o menos las mismas condiciones socioeconómicas. Entonces, para ver si el estado legal o el hecho que es migrante de alguna forma incide en el acceso a la política social, o si es más bien una condición de pobreza que podría explicar esa falta de acceso, ¿no? Entonces, y además estamos haciendo una serie de grupos focales para justamente conocer más sobre la visión de la población migrante en todo esto. Yo creo que ahí me hace falta todavía analizar un montón de datos y todo, pero por ahora hemos hecho esta parte, ¿no? A ver, si puedo responder uno por esa pregunta, ¿cómo responderían ante estas cifras? Yo creo que te estaría mostrando algo así. Son unos datos que salen en una... ¿no ven? No creo que sea como es una secreto. sorpresa. Algo así. Entonces, si ven las barras azules, es un informe que hizo, creo que se llama Jessica Castillo, en el 2003, y después mostró datos para el periodo hasta 2011. Y básicamente es una estimación del costo de atención de extranjeros. Entonces, es un informe oficial de la Caja, ¿no? Entonces, las barras azules demuestran un aumento enorme de costo de consulta, ¿verdad? Del 97 a 2011, más que una triplicación. Impresionante. Pero si ves, los datos cometen errores graves. Primero, no ajustan a la inflación, no son precios reales. Entonces, si vemos precios reales del 2006, por ejemplo, pues sería mucho, o sea, no hay un aumento significativo. Al mismo tiempo, esos datos en sí no demuestran nada, porque demuestran que el costo de atención de la consulta se hace más grande, pero no vemos nada sobre el costo de consulta migrante versus costo de consulta de población nacional. Entonces, pero bueno, la manera en que presentan el informe, la primera reacción es, bueno, que ahí hay una población migrante que nos cuesta un montón de plata, ¿no? Entonces es como la forma de la presentación. Yo no he demostrado esas cifras porque ahora los estoy haciendo, pero no los he discutido con las personas que entrevistamos. Pero sí, yo creo que estarían respondiendo eso y insiste mucho en ese discurso de derechos, sí, pero hay deberes, ¿no? Entonces tienen que construir. Entonces siempre vuelven a eso, sí, tenemos que, esa idea de regularizar es como muy, por eso digo, esa dicotomía de legal y ilegal es muy importante porque toda la política, todas las visiones se estructuran alrededor de esa idea de legal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que ellos me estarían respondiendo algo así, pero bueno, siempre es difícil decir cómo estarían haciendo porque habría que hacerlo. Antes las mismas trabas de la ley sí nos han dicho, bueno, básicamente toda la gente que entrevistamos ve la ley como la gran solución al tema migratorio, lo ven como súper inclusivos, todo el discurso súper bien, y sí, hay una traba, pero bueno, vemos los transitorios, ¿no? Y ahí más o menos el suelo de la gente que no. ¿Qué era eso? Bueno, sí. Bueno, sobre tener que contrarrestar esa visión, más bienestar de las visiones que tenemos aquí con la visión de migrantes, sí, estamos como en esas. Nos falta, yo creo que a mediados del otro año nos podría como ya haber realizado gran parte de la información. Y espero que la encuesta, que es una encuesta de 800 personas, entonces, con más o menos 125, aunque sin siempre tiene que ser, no lo logramos, 125 preguntas, ¿no? Hay una riqueza de información enorme que ojalá nos diga algo, ya en temas cuantitativos, complementado por la parte de los grupos focales. El tema de género, muy importante. Lo voy a tocar así un poquitillo en esta investigación, pero yo espero
y eso es algo que tengo planeado, si todo sale bien, como después de terminar el doctorado, hacer como un tipo de postdoc, realizando los mismos datos, pero ya solamente con el enfoque de género, y ahí hacer entrevistas a profundidad con mujeres que han tenido sus partos en la caja, etc., ¿no? Entonces, es como el plan a largo plazo que tengo, sin dejar de lado que obviamente esos datos de primera entrada también se pueden analizar con un lente de género. Sí, eso del uso de pagos en un tiempo de decidir en el país, yo espero que la encuesta también me da como algo sobre eso, y si la calidad de atención es la misma, eso depende mucho la persona. A veces en los grupos focales vemos que dicen no es lo mismo. O sea, cuando uno ya tiene el seguro, ya uno entra y está bien. Otros dicen que no, que hay mucha discriminación, que te trata feo, etc. Según la gente que hace la política social, pues no, obviamente, si cumple con los deberes, ahí es como un tipo, ¿no? Ahí no hay problema. Sí, esa situación que yo llamo el catch-22, que es esa situación donde no hay salida, ¿no? de necesitar el seguro para la regularización y tener un estado migratorio regular para el seguro, pues sí es muy problemático. Se ha cuestionado en dos salvaguardazos, y en ambos casos se dice a migración que tienen que presentar como una facturita que dice que mira, está en trámite, entonces puedes seguir con lo de la caja. Sin embargo, da el hecho que siguen habiendo ese tipo de quejas y salvaguardazos, digamos, creo que no se resuelve en la práctica, ¿no? Que la gente al final no puede acceder porque siempre se les pide eso. Entonces hay y yo creo que además es una población que va a reclamar ese tipo de derechos mucho menos frecuente que una población costarricense, ¿no? Justamente por la vulnerabilidad en que se encuentra. Sí, el hecho de que directrices no lleguen a la gente que está en la ventanilla, ese es uno de los grandes problemas, porque es la gente que tiene mucho poder. Entonces determina cómo se hace la política social. Esa sería de hacer la política social en la ventanilla. Sí hay personas que tienen una visión mucho más amplia, y yo lo puse porque quería como tener un impacto aquí, ¿no? Pero sí, hay gente que por ejemplo, en la dirección de inmigración hay como un departamento de integración. El jefe es un HP, pero el que le sigue es una señora que se llama Sitemor, que tiene una visión bastante amplia, y es muy rico hablar con ella, más bien, ¿no? También tenemos personas de ventanilla que dicen, no, pero esa idea que no hay nada que ver, no son solamente nicaragüenses, muy poca gente. Entonces sí, hay un abanico de respuestas enormes. Sin embargo, mucha gente que tiene posiciones de poder, pues para mí tiene un discurso fuerte, ¿no? Otras nacionalidades, sí, eso de los estadounidenses y en su momento canadienses que venían, sí, era que también vendo mucho en las entrevistas, donde también se cuestiona bastante, ¿no? Pero se dice, bueno, mira, pero es un problema, pero se vienen a inscribir en el seguro. Entonces, como que el cuestionamiento es más difícil, pero sí dicen que no, es problemático cuando vienen como turista, ¿verdad? Y que vienen porque ahí sí es un aprovechamiento de servicios mucho más obvio ¿verdad? que lo que dicen ellos. ¿De qué año son los datos? Bueno, los primeros que tenemos aquí eran 2001, 2011, 2006 y después 2011. El problema con la caja es que no tiene datos completos para hacer series, o sea, no he encontrado. Hemos hecho solicitudes, pero maneja muy pocos datos de donde separan o donde hacen la desagregación por nacionalidad. Entonces, a veces dan por migrante o no migrante, pero ya por país de nacimiento cuesta mucho. Entonces, hemos hecho varias solicitudes y es un dolor de pupa. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Sobre esa percepción de nicaragüenses que lo tienen mejor, eso no lo había escuchado mucho todavía, pero es súper interesante porque más bien sería otra parte de esa idea de mi bienestar, donde no solo es la sobrerepresentación, que nos vienen a eludir, pero también, no solo eso, pero nos quitan el mejor servicio, ¿no? Entonces, es súper interesante. Y sí, yo creo que habría que contrarrestarlo con la realidad, porque
dudo que sea así. Los datos, ¿cómo no conocen esos datos? Sí, yo creo que es la misma cosa que no conocen las directrices, ¿no? Que cuesta mucho que se difunden y la caja no hace mucho con esos datos. Siento yo que los presentan, los ponen en su línea y dicen, mira, a mí para que funcionara la página me costó como una semana, porque verdad que, pues, y incluso así es bastante difícil sacar esos datos. Pero sí, como no los conoce, es una institución enorme y mucha gente no se entera, diría yo, o no se interesa, no sé. Sí, y una estrategia. Sí, yo estaba pensando un poco, que cómo hacer algo en contra de todo ese discurso y usar esos datos. Yo pensé, como en algún momento, meter ojalá alguien se apunte, como una campaña un poco más adelante, como tipo lo que están haciendo, ¿no? Pero discutiendo específicamente esos datos y tal vez tirarlo por, no sé, redes sociales o... Es que, sí, es que yo creo que esa gente que está ahí ya tiene su mente, ¿verdad? Ya tiene su percepción y va a costar mucho cambiarlo, pero por lo menos para que en la calle la gente tenga otro tipo de noción. A mí me gusta mucho como han hecho en Dinamarca, por ejemplo, esa idea de hacer ¿cómo son esas actividades públicas que de repente sale un flash mob o algo así? ¿Sí? Que paran un bus, lo filman cuando paran un bus y entonces empiezan a aplaudir y darle gracias al chofer que es un inmigrante. Entonces, como más bien enfocarse en el lado positivo, ¿no? Y tirar ese tipo de cosas, a ver si hubiera algún impacto. Y yo creo que en vez de siempre entrar en lo defensivo, también podemos entrar en el ataque. Desde nosotros, ¿no? O sea, una cosa es que siempre estamos hablando, no, pero no es cierto, no, ¿verdad? Usted lo que dice no es cierto, no, tiene una incidencia mayor, no es cierto que los tratan mejor, no es cierto, pero también podemos hablar de pensiones. O sea, esa gente viene, trabaja, nunca tiene pensión, está contribuyendo a una pensión y no tiene, entonces está contribuyendo a una... Es más, el Estado costarricense tiene una deuda por esas personas, ¿no? Y bastante grande. Entonces podríamos empezar como en el ataque. Incluso en educación, es una gente que se formó en otro país tal vez, no ha tenido las mismas condiciones de acceso a la educación, pero sí se formó en otro país, el Estado no ha tenido que meter ni un 5 en esa formación, pero bueno, sí está usando la mano de obra, ¿no? Entonces se podría pensar en un tipo de ataque más allá de esa defensa siempre. Por último, la consulta en Naila. Sí, de hecho, vieras que como la Cruz Roja al final, si es una agencia o algo importante, llega a la caja, como que la gente no habla mucho de la Cruz Roja. Es algo que tenemos que indagar un poco más. Pero bueno, si vemos el caso de la Cruz Roja, también tenemos el caso de Lina, de pensiones, bueno, de educación incluso, ¿no? Donde también hay ese tipo de exclusiones. Yo pensé al principio, empezando mi investigación, que me voy a enfocar en la política social, que voy a hacer todo, etc. Pero eso no, ya veo que no. Entonces voy cerrando más hacia salud solamente. Yo creo que tiene una buena justificación porque es como el caso más, diría yo que uno de los casos más polémicos y donde se contesta diariamente esa exclusión o inclusión, ¿no? Entonces, sí, efectivamente lo voy a tomar en cuenta porque es algo que yo creo que nos queda como un par de grupos focales que podemos meter ahí. Aunque yo sí espero terminar antes de diciembre porque ya está bien.